Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Javier y Javier. Siempre es un placer venir a Rosario. Me intimida un poco la cantidad de gente. Espero poder estar a la altura, pero digo, siempre realmente es un gusto viajar al interior y particularmente a esta ciudad que me tocó venir una vez como expositor, otra vez acompañando al presidente. Bueno, esta es la tercera y espero que haya varias más. La charla de... ¿Se sigue escuchando? Sí, perfecto. La charla de hoy, digamos, pensaba un poco en darle un encuadre y tal vez la llamaría un tema de datos, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque estamos en un momento particularmente donde hay mucho de encuesta, de relato, y que no necesariamente se condice con los datos. Entonces les digo la realidad. Yo como ministro de Economía, por supuesto que uno mira y lee un poco todo, pero como ministro tengo la obligación de prestarle atención a los datos, porque los datos son la realidad. Esa es la realidad de lo que está pasando. Cuando queremos saber lo que está pasando, bueno, esa realidad la exponen los datos. Uno puede pensar distinto y eso siempre es bienvenido, es natural, es hasta sano. Pero una cosa es pensar distinto y otra cosa es negar evidencia empírica. Entonces, cuando uno niega evidencia empírica, eso ya deja de ser sano, más bien pasa a ser torpe, sesgado y además eventualmente nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Entonces, insisto, lo importante es mirar los datos. El primer dato que yo diría de la realidad es que este es un gobierno y un presidente que vino a cambiar la historia económica argentina y está cambiando la historia económica argentina. Digo, vino a cambiar porque en un primer momento, digamos, lo que se vislumbraba era más una intención, ¿no? Cuando el presidente, una persona totalmente apolítica, se puso en campaña y empezó a explicar cuál era el verdadero problema argentino, cuál era la raíz de nuestro problema, que era esencialmente fiscal, que fue un país que durante 124 años, en el 90% de los años, tuvimos déficit fiscal. Y que, de alguna manera, la política siempre se las ingenió para hacerle creer a la gente que el problema era la inflación, el dólar o la deuda. Con la consecuencia de cuando vos ignorás cuál es la raíz del problema, entonces no lo atacás. ¿Y qué se atacaba en cambio? Se atacaba a las consecuencias, que ellos las atribuían como los problemas, ¿no? Hablando de dato y relato y de lo que implica no prestarle atención a los datos, dijimos recién, te lleva a tomar decisiones equivocadas. Entonces, si uno cree que el problema es la inflación, el dólar o la deuda, y tomaba decisiones como las que tomó el país durante más de 100 años, ¿no? Ponía controles de cambio, ponía controles de precio, defaulteaba, violaba la propiedad privada, ¿no? Y todo eso exacerbaba los problemas. Y este cambio, la verdad, yo creo que se dio por una combinación de factores. Como dice siempre el presidente, si no le hubiera ido tan mal a Argentina, él no podría haber llegado a presidente. Pero también creo que hubo mucho o bastante, de una juventud que
no tan sesgada como nosotros, como los más grandes, dijo, sí, ¿por qué no un cambio? ¿Qué puede haber más sonso que seguir manejando apuntándole a un paredón? Más allá de que vayas a 200 kilómetros por hora, a 100 kilómetros por hora o a 40, si vas apuntando contra un paredón, te vas a estrellar. Y los más jóvenes un poco convencieron a los más grandes diciéndole, ¿y por qué no probamos con la autopista esta, que es la que toman todos, que parece que les va bastante mejor? Y bueno, así se llegó, ¿no? Así llegó el presidente con esta expectativa de, bueno, voy a cambiar el país. Ahora bien, voy de vuelta a la importancia de por qué los datos. En ese momento, la realidad es que la mayoría de la gente en Argentina y en el mundo pensaba que llevar a cabo esos cambios era algo imposible, ¿sí? En particular, el solucionar el problema fiscal, que era el problema de raíz. 5 puntos de déficit fiscal ya estaba instalado en la sociedad, incluso dentro de los economistas. Los economistas habían tirado la toalla diciendo es imposible solucionar el problema fiscal en Argentina porque es políticamente imposible. Bueno, tal vez un punto en un año, pero no se puede. Y en función de eso, un poco la reacción de la mayoría de la gente que tiene resistencia al cambio, porque convengamos que los cambios generan resistencia. Entonces, hay una porción de la sociedad que estaba cómoda con el modelo anterior. Eran unos pocos, era un modelo que esencialmente perjudicaba a todos los argentinos, perjudicaba a todos los consumidores y favorecía a un grupo muy pequeño, ¿no? De políticos, de empresarios y otra gente que, por supuesto, tiene una resistencia y tenía esa resistencia al cambio. Ahora bien, tan imposible parecía hacerlo que al principio queda la imagen de este publicista comiendo pochoclos, ¿no? Diciendo, bueno, dale, Gil, inténtalo. ¿No? Y con el famoso cuento que al gobierno nuestro le decían Semana Santa porque no sabía si caía en marzo o en abril. Y por eso hice la diferenciación de que este es un gobierno y un presidente que venía a cambiar el país y que lo está cambiando. Porque la diferencia con lo que estamos viendo hoy es que lo está cambiando, ¿no? Y esa es la parte buena. Lo que parecía imposible se hizo posible y generó la atención de todo el mundo. Y se hizo además sin ninguna trampa, sin ningún plan Bonex, sin confiscar depósitos, sin corralitos, sin defaults, respetando la propiedad privada. Y eso generó una admiración mundial, ¿sí? Hoy nuestro presidente es uno de los referentes mundiales más importantes. Pongámoslo en contexto esto. Pensemos lo que era Argentina hace 2 años y medio, lo que representaba nuestra política en el mundo. Y hoy tenemos un presidente que es referente mundial. Ahora, ¿cuál es la parte difícil de eso? Que a medida que la cosa empieza a ir mejor, la resistencia se hace cada vez más alta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, esto es la situación un poco que estamos viviendo hoy, que parece casi una paradoja, porque después de 2 años en el que se han logrado un montón de resultados que ahora los vamos a ver y que se ha demostrado mucho, uno por ahí escucha o lee los diarios y parece que estamos en otro país. Y por eso vuelvo al punto de la importancia de los datos. Entonces, no nos dejemos llevar por
digamos, por las encuestas, por las sensaciones, por lo que se dice. Acordemos, ¿no?, que hasta tuvimos un ministro que decía que él tenía la sensación que en Argentina había menos pobres que en Alemania, ¿no? Entonces, cuando miramos los datos, vemos que el Producto Bruto está en niveles récord. Récord. Esto es, de vuelta, dato duro, no hay discusión. Y 12 de los 16 sectores que componen el producto están creciendo. El consumo privado está en niveles récord. Las exportaciones están en niveles récord. La cosecha, ustedes lo saben mejor que yo, está en niveles récord. Vamos a esto que se escucha también, a esta especie de trade-off entre inflación y crecimiento, ¿no? Bueno, pero igual están atrapados porque van a tener que elegir entre mucha más inflación o recesión. Bueno, miremos el gráfico este a ver si eso tiene algo de cierto. Si ustedes miran la línea celeste, fíjense que la recesión que arrancó en más o menos junio-julio del 2022 hace piso en el primer trimestre del 2024. Durante todo ese tiempo, la inflación subió o bajó. Subió a niveles que, digamos, que todos se acuerdan bien, ¿no? Porque nosotros heredamos una inflación del 1,5% diario, ¿sí? Del 25,5% en CPI y 54% en mayoristas. Y fíjense que desde que el nivel de actividad empieza a recuperar, la inflación empieza a caer. Y eso es lo que va a seguir pasando, no hay ningún trade-off acá. Argentina va a seguir creciendo y la inflación va a seguir bajando. Porque, como digo siempre, en economía no hay casualidades, es todo causalidad. A Argentina le fue mal durante tantas décadas porque siempre hizo las cosas mal, porque nunca atacó de vuelta el problema de raíz, que siempre fue el déficit fiscal y su consecuente financiamiento, que cuando se convertía en financiamiento monetario se hacía todavía, digamos, mucho más engorroso. Miremos un poco ahora lo que es los datos de energía y minería, ¿no? Venimos de 10 años, desde el 2013, con un déficit. Acá en realidad estamos mezclando energía y minería. Si miráramos energía exclusivamente, el déficit del 2013 al 2023 fue de 30.000 millones de dólares. Hablábamos el otro día de el costo de la expropiación de YPF, ¿no? YPF, el costo de esa expropiación demoró el desarrollo de Vaca Muerta, y fíjense lo que van a hacer los próximos 10 años ahora en energía. Los próximos 10 años vamos a tener exportaciones por 270.000 millones de dólares. Y déjenme decirles algo, es un número conservador ese. O sea, pasamos de ser importadores de energía a en pocos años vamos a ser una de las potencias energéticas. Datos. La pobreza está en el menor nivel de los últimos 7 años. Acá salió ayer el dato de lo que es el segundo semestre del 2025. Por supuesto sigue siendo un número altísimo y habrá que ver cómo es el del primer semestre del 2026, pero de vuelta, estos son los datos a hoy. Cuando vamos al salario, nosotros, digamos, tampoco ignoramos los datos que, digamos, que no son los que más nos gustaría ver. Acá estamos poniendo
lo que es el salario real registrado, sector privado, ¿no? Si tomamos el dato del INDEC, hoy estamos 2 puntos abajo de lo que era el salario a noviembre del 2023 cuando llegamos. Si tomamos lo que es el CIPA, ¿sí?, que es más correcto porque el CIPA en realidad incluye efectivamente lo cobrado por cada trabajador, es decir, incluye las horas extras y todos los adicionales. Bueno, está en niveles de 104, es decir, está 4 puntos arriba del nivel de noviembre del 2023. Cuando vemos el salario privado no registrado, estamos en los máximos desde el 2018. Por supuesto que lo que nosotros intentamos es que cada vez haya mayor empleo registrado, pero bueno, valga este dato. Entonces, estos son los datos reales. Esta es la realidad. Y con esto es lo que nosotros tenemos que manejarnos. Es así. Ahora bien, vamos a, si se quiere, a un segundo dato, que es el que siempre habla el profesor de Pablo, y es una realidad también obvia, que es que la realidad es heterogénea y la confianza es fundamental. Esos dos conceptos son, digamos, importantes de entender. ¿Por qué? Porque si no, de vuelta, ahí es donde empezamos a mutar del dato al relato, ¿sí? Porque entonces la oposición, ¿qué hace? Agarra, por ejemplo, un sector en particular que no le está yendo bien y extrapola eso a toda la economía. Y eso no es correcto. Entonces, ¿cómo se combate ese relato? El relato se combate de la forma que lo estamos haciendo. Uno es siguiendo por el camino, siguiendo por la autopista que nos dijeron los chicos que teníamos que tomar, digamos. Ese es el camino que nos va a llevar a una Argentina mejor, seguro. Y lo segundo es explicando estas cosas. Y esto, que puede parecer obvio, no es tan sencillo para nosotros, por un par de razones. Una, porque estás todo el día trabajando. Entonces, no sobra el tiempo para estar en televisión, para venir a dar charlas. O sea, no voy a decir algo que no quiero que suene mal, pero es la realidad. O sea, yo trabajo 16 horas por día. El presidente debe trabajar, creo, 18. O sea, que no hay ni un mínimo descanso con este presidente. Entonces, yo noto esto porque a veces uno habla en privado con algún amigo o algo y le decís algo y te dice, buenísimo, eso tienen que decirlo. Y vos decís, ya lo dije 26 veces, ¿viste? Ya me aburrí de escucharme a mí mismo decirlo. Pero es verdad lo que te dicen. Para que llegue hay que repetir las cosas 1000 veces. Y eso no es tan fácil. Y mucho menos fácil es cuando vos tenés, como es el caso nuestro, y creo que ya es una obviedad y todo el mundo lo sabe, cuando tenés el 99,99% periódico del periodismo en contra. Por la razón que sea, no hago juicio de valor, porque digamos, pueden tener ideología, puede ser porque les estén poniendo plata, puede ser porque por temas personales, hay muchos que es por temas personales. El otro día en el Argentina Week, un abogado muy importante me comentaba, che, estuve con tal periodista de uno de los diarios, digamos, que la gente lee, los odia, me dice. Me dice, pero los odia porque no la atienden.
Y es verdad, no la atendemos, pero no la atendemos porque acá está Felipe, yo les he dado orden desde el día 1 de que no hablen en off. No hablamos en off. Nosotros no tenemos nada personal, pero no hablamos en off porque el off en general da lugar a confusión. Y después el periodista dice, bueno, yo te entendí esto, y publica algo que no dijiste. Entonces nosotros hablamos en on. Y en on no tenés tanto tiempo para estar comunicando y comunicando y comunicando. Entonces, por eso explico esta parte. Entonces, por un lado tenés esta restricción que les digo, y por otro lado tenemos, como digo, a todo el periodismo en contra, que, insisto, no es una queja, es una descripción de la realidad, y ustedes creo que ya se ha dado cuenta la mayoría de la gente. Nosotros jorobamos en economía que hace 3 meses que compramos dólares cada vez más, y deben estar esperando el día que dejemos de comprar para publicar. Preocupante, el Central no compra más dólares. Anótenla, porque no sé cuándo, espero que falte tiempo, pero va a venir. Entonces, bueno, hay que convivir un poco con eso, pero quiero decir, como dice siempre el presidente, las negras juegan. La resistencia al cambio del otro lado está. Lo que es claro, para nosotros, digamos, lo que nosotros queremos que les quede claro para transmitir es que el cambio de modelo es bien concreto. Es decir, venimos de un modelo que es anti-gente, ¿sí? Que es que el consumidor, que los argentinos le paguen a unos pocos amigos, ¿sí?, una fiesta, digamos, para que, bueno, digamos, lo que hemos vivido durante todos estos últimos años, ¿no? Entonces, escasez de productos, precios 2, 3, 4, 5, 10 veces más altos de lo que son en cualquier lado, y con el cuento de estamos protegiendo a los trabajadores. El modelo nuestro, todos lo conocen, es pro-argentinos. Es decir, nosotros queremos que la gente tenga acceso a mejores productos, es decir, productos de mejor calidad, a mejor precio. ¿Cómo hacemos eso? De nuestro lado, generando estabilidad macroeconómica, bajando impuestos y bajando regulaciones y abriendo paulatinamente la economía para que se genere cierta competencia. Y desde el sector privado, invirtiendo. Ese es el modelo al que nosotros apuntamos. Y ese es el modelo al que vamos a seguir yendo. Entonces, cuando el profe de Pablo dice que la realidad es heterogénea, es una gran verdad. Y yo le voy a agregar algo a lo que dice el profe. Es heterogénea en 2 sentidos. Es heterogénea en cuanto a, eventualmente, sectores. Uno puede decir, bueno, sí, Argentina naturalmente tiene el privilegio de tener el agro. Sí. La energía ahora, pero la energía ahora, porque la roca estuvo siempre ahí y éramos importadores, ¿no? Entonces, bueno, la minería ahora, porque las montañas estuvieron siempre ahí, pero el que exportaba 60.000 millones de dólares al año era Chile, no Argentina. Nosotros, con suerte, exportábamos una 10ª parte, ¿sí? Economía del conocimiento. Puede ser que haya algunos sectores que, digamos, que el país tenga más condiciones. Eso es normal. Australia, digamos, es un país en el que se vive mucho mejor que en Argentina. No fabrica autos, no fabrica celulares, no fabrica electrodomésticos. O sea, no es que un país tiene que fabricar todo, ¿sí? Pero además, cuando vos sentás las bases, cuando vos ordenás la macroeconomía,
Esto para nosotros es lo más importante, porque como parte del relato también se trata de instalar la macro versus la micro. Bueno, sepan primero que la macro es la sumatoria de la micro. O sea, si a la macro le va bien, bueno, en promedio a la micro le está yendo bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se desarrolla? ¿Cómo vamos a saber nosotros? O sea, de vuelta, en el Argentina Week se me acerca una chica, tendría, no sé, 28 años, joven, que me dice, yo no podía creerlo porque la veo relativamente joven, y me dice, no, te quería agradecer que acabamos de cerrar un contrato de exportación con Estados Unidos de $300 millones. Fabrican transformadores. Yo abrí los ojos así, dije, no entiendo nada. Digo, o sea, ahora, si me hubieras dicho que con lo que estábamos haciendo, una empresa que hasta hace un tiempo no iba para ningún lado, en 2 años iba a estar exportándole $300 millones en transformadores a Estados Unidos, la verdad no se me hubiera ocurrido. Por eso es que desde el sector público decimos, no nos tenemos que meter en el sector privado. Nosotros tenemos que generar las condiciones para que sean ustedes los que identifican las oportunidades y sean ustedes los que se lancen digamos, a emprender. Eso es lo que nosotros buscamos. Ahora, la heterogeneidad, y esto es lo que decía que le agregaba al profe, también está en la reacción de las personas, ¿sí? También la reacción de cada uno es heterogénea. En cualquier industria, vos podés agarrar, o sea, yo conozco personas en la industria textil que dicen yo compito perfectamente y otros que lloran todo el día, ¿sí? O dentro de diferentes industrias, e insisto, estas no son críticas, son descripciones. Vos podés tener reacciones como la de Fate y decís, bueno, el tipo está hace no sé cuántos años cazando en el zoológico, se abre una ventanita, dice cierro. Es su decisión, ¿sí? ¿Eso quiere decir que los neumáticos no pueden ser competitivos? Bueno, no lo sé, porque por ejemplo podríamos haber dicho lo mismo de los termos. Imaginemos por un segundo si Lumilagro, porque empezaron a entrar los termos Stanley, decía lo mismo que Fate, no, yo me voy a casa, así no se puede. Resulta que Lumilagro hoy produce récord, exporta y le va mejor que nunca. Y ustedes pueden comprar termos mucho más baratos y de mucha más calidad. Entonces, fíjense cómo a un mismo contexto, dependiendo la reacción de cada uno, la consecuencia es otra. Entonces, la heterogeneidad está en los recursos, pero está fundamentalmente en la reacción de cada uno. No todos tienen la misma reacción. Lo podemos llevar a lo financiero. Muchos de acá son financieros y muchos pueden decir, no, yo bonos argentinos, si no es a 25% de TIR, no compro. Yo compraba cuando vendía el Banco Central anterior a $20, ahora no. Y hay otro que puede decir, pucha, un país con superávit gemelo, con el nivel de convicción que tiene este presidente en cuanto el rumbo económico a seguir, 9,5% de TIR, lo compro todo el día. Es el mismo bono. Uno piensa una cosa, otro piensa otra, ¿sí? Entonces, está en la heterogeneidad también está en la interpretación de cada uno. Y acá viene el segundo punto de este dato que les dije antes, que es la confianza. La confianza es clave. Y la confianza es lo que Argentina, como país, los políticos, erosionaron durante tanto tiempo. Y es muy difícil el tema de la confianza. Ni les digo como hacedor de política económica, como policy maker, no les quiero ni decir. Las herramientas con las que contamos nosotros, créanme, no son ni parecidas a las herramientas de política con las que cuenta un funcionario, un hacedor de política económica de un país desarrollado. Ejemplo, a mí me encantaría bajar las retenciones a 0 mañana, ¿sí? Ahora,
¿puedo hacerlo? No, no puedo, porque si bien estoy seguro que en el mediano plazo eso va a redundar en algo mucho mejor para el país, en el cortísimo plazo va a generar déficit fiscal. Y si sumamos lo que dije antes, en cuanto haya déficit fiscal, ¿qué va a salir por todos lados y qué se va a tratar de instalar? Argentina volvió a las andadas, tiene déficit fiscal. ¿Cómo lo va a financiar? ¿Con emisión? Vuelve Cristina. Digamos, ese es el camino como que se piensa. Entonces automáticamente se retraen todos. Y se retraen todos, entonces la economía deja de crecer. Entonces empezás a recaudar menos. Entonces empezás a tener más déficit. Explico esto porque no tengan ninguna duda que las retenciones van a ir a cero, porque eso ya se los hemos demostrado, el compromiso que tenemos nosotros con el campo, y además el campo nos ha demostrado con creces la reacción que tienen en cuanto uno le da los incentivos adecuados. En cualquiera de las Expo Agro de los últimos 2 años se puede ver, con lo cual es un ejemplo bien claro de lo que estoy diciendo. Ahora, lamentablemente, por nuestra historia, por todas las macanas que nos mandamos en el pasado, bueno, esas macanas no son gratis. Por eso los países no las hacen. Imagínense que imprimir plata debería ser la tentación de cualquier funcionario de cualquier país del mundo. Sin embargo, ¿por qué no lo hacen? Incluso no lo hacen, digamos, funcionarios de izquierda de otros países. Bueno, porque saben que la consecuencia de esas políticas después es muy difícil salir. Entonces, se hizo lo más importante, eso que parecía imposible de hacer. Se lograron hitos históricos, ¿sí? Se terminó con el déficit fiscal en 1 mes, se terminó con la emisión monetaria en 6 meses. Se está reduciendo la inflación al mismo tiempo que la economía crece. Hay estabilidad en el tipo de cambio. Todo esto es fruto de un presidente comprometido con un cambio que implica un programa económico serio. Y esto ustedes ya tienen pruebas. Y en los últimos 6 meses han tenido las pruebas más contundentes, porque en los últimos 6 meses Argentina sufrió un shock interno y un shock externo brutal. ¿Sí? Hace 6 meses, producto de las elecciones, se dolarizó el 50% del M2. ¿Sí? Es decir, ese temor que trataron de inculcar, debemos decir que tuvo bastante éxito porque generó este nivel de dolarización impensado en cualquier otro momento de la historia argentina, mucho menos para una situación económica que no lo ameritaba, ni mucho menos. Ahora, fíjense que no tuvo éxito. No tuvo éxito en la economía, digamos, en el sentido de no logró desestabilizar al presidente, y no tuvo éxito con la gente, porque la gente ahora, conociendo el rumbo, revalidó el rumbo. No fue ya la apuesta de diciembre del 2023. La gente dijo, no, ahora que sabemos qué es, queremos seguir por este rumbo. Entonces, por supuesto, sí tuvo un costo ese digamos, ataque fenomenal, ese shock interno del año pasado. Tuvo un costo en todo sentido. El riesgo país llegó a 1.500, la inflación que venía en 1,5 se fue a 3, la economía que podría haber crecido al 6,5 o 7% creció al 4,4, es decir, tuvo un costo y todavía lo estamos pagando. Pero en cualquier otro momento de nuestro país, eso
hubiera sido suficiente para generar una mega corrida y las consecuencias que siempre esas cosas trajeron en Argentina. A los pocos meses de ese shock interno, estamos viviendo un shock externo fenomenal, que en otro momento, de vuelta, hubiera generado para Argentina una situación imposible de manejar en menos de una semana, particularmente con el tipo de cambio. Y en vez de eso, estamos viendo que en pleno shock externo, el Banco Central compra a razón de 100 millones de dólares por día. Como diría alguno en Twitter, no lo van a ver en los medios, pero es la realidad. Entonces, esto entiendan que no es casualidad. Y cuando yo les pido que lo entiendan y que entiendan que no es casualidad, es para que ganen confianza. ¿Sí? Estas son las muestras, las pruebas que debieran darle confianza a ustedes de que estamos mucho mejor. Cualquier evento de estos, en cualquier momento de la Argentina que a mí me tocó vivir, te sacaba de la cancha. Acá, lejos estamos cada vez más fuertes, producto de ese shock externo. Entonces, creamos que esto que estamos viviendo tiene esta causalidad atrás. Y la causalidad es que se están haciendo las cosas que hay que hacer para que el país salga adelante. ¿Va a ser una línea recta? No. Por ahí dentro de un mes tenemos algún indicador que nos juega en contra. Por ahí el EMAE de febrero da para abajo. Por ahí la inflación del mes pasado, producto de la nafta y la educación, da un poco más alta. No importa, eso no nos va a desviar del rumbo. Y además vamos a llegar a la meta. Entonces, eso es lo que hay que tener claro, ¿sí? Y la otra cosa que les quiero decir es, nosotros no nos conformamos con eso, no nos cruzamos de brazos y decimos, bueno, ya está, ya alcanzamos el equilibrio fiscal, hicimos esto, bueno, ahora listo. No, este es un gobierno que nuestro presidente nos fuerza a seguir cambiando y mandando leyes y reformando todo el tiempo. Hay algunas cosas que ya hemos mandado al Congreso y muchas otras que van a ir yendo y que van a ir siempre dentro de la misma línea que va a ser mejor para todos, para la gente, para el empresariado, que va a implicar siempre mejores condiciones para invertir. Eso es lo que va a implicar siempre. Entonces, somos conscientes de los problemas que hay, pero los atacamos. Por eso mandamos la reforma laboral. Y por eso mandamos también la ley de inocencia fiscal. No es una casualidad que hayamos mandado estas dos leyes prácticamente juntas. Las mandamos juntas porque para tener mayor superávit, para poder bajar impuestos, nosotros necesitamos dos cosas. Uno, que la economía se formalice más y dos, que la economía crezca más. Entonces, la reforma laboral, ¿a qué apunta? Apunta a la formalización. Y además de los temas que ya se han hablado mucho de ultraactividad y demás, yo me quiero concentrar en estos tres temas que me parece que son de vital importancia. Uno es, estamos eliminando la industria del juicio, de manera tal que si alguno tiene que despedir a alguien, no le cueste su empresa, que ahora sepa cuánto cuesta esto. Dos, creamos el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Esta es plata que como empresa ustedes tenían que pagarle al gobierno, al Tesoro, y ahora nosotros les decidimos, no, constituyan un fondo de reserva para eventuales despidos. Si no hay ningún despido, igualmente hay un beneficio en esto, que es que se desarrolla el mercado de capitales, ¿sí? Pero además, si el día de mañana pasa la desgracia que tienen que despedir a alguien, bueno, hay una reserva ahora. Y el tercer punto es el régimen de nuevo empleo.
Antes ustedes pagaban 18 puntos en concepto de cargas patronales, ahora se los bajamos a 2. Y esto lo hemos hecho un poco para romper el incentivo entre empleado y empleador de los dos de estar en negro, ¿sí? Antes los dos pagaban tanto que los dos tenían el incentivo a estar en negro. Ahora lo que nosotros tratamos de hacer es, bueno, miren, el empleador que no tenga más incentivo a tener a alguien en negro. Ahora, ¿por qué tendrías a alguien en negro si tenés que pagar el 2% en vez del 18%? ¿Sí? Más allá de PAMI o obra social, pero digo, el 18 que eran la de las cargas ahora pasa al 2. Este es un cambio fenomenal. Y esto es lo que nosotros podemos hacer. Después dependemos de la reacción de la gente. Lo que nosotros tratamos de hacer es de crear las condiciones. ¿Se entiende? Lo mismo estamos tratando de hacer con la ley de inocencia fiscal. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Bueno, que se desarrolle finalmente el mercado de capitales en Argentina y que se desarrolle al servicio de la economía real, ¿sí? Que no sea un mercado de capitales que está pensando en, bueno, ¿cuál es el negocito de este año? ¿Será el contado con liqui, el canje, no sé, decime vos, Felipe, el negocito el corto plazo? Reemplacemos el corto plazo por el largo plazo. Esa es la visión que tenemos que cambiar como argentinos. Si nosotros podemos mirar el largo plazo, el corto plazo se va a pasar pronto, ¿sí? Piensen que nos comimos 20 años y muchos más de situaciones inmanejables. Entonces, todo esto, mientras nosotros mantengamos el rumbo, vamos a llegar a destino mejor que nadie. ¿Por qué? Porque la situación, digamos, la materia prima está, ¿sí? Los argentinos, en el caso de inocencia fiscal, tienen 170.000 millones de dólares. El otro día leí una estimación más alta aún, pero tienen 170.000 millones de dólares, según nuestro Banco Central, debajo del colchón. Desvalorizándose, ustedes perdiendo plata, porque no ganan ningún interés por tener los dólares ahí. Y el país tampoco gana absolutamente nada. Fíjense que esta es una ley que favorece a todos. Ustedes pueden sacar esos dólares, ahora no pagan ninguna multa, por el contrario, les pagan un interés, o los pueden usar esa plata para comprar esa cosechadora que estaban pensando si comprar o no, o un tractor, o lo que se necesite, ¿sí? Pero además desarrolla de vuelta el mercado de capitales. Acá los bancos, que están empezando a actuar de bancos nuevamente, y que vuelvo a decir lo que repito siempre, no es una crítica, es una descripción. Los agentes económicos responden a incentivos. El incentivo que se le dio tanto a los bancos como a las empresas todos los últimos años fue vivir de lo financiero. En la mayoría de sus negocios era más importante el gerente financiero y cómo movía la plata que el negocio en sí mismo. Y en el caso de los bancos pasaba lo mismo. El incentivo era a tomar depósitos y prestárselo al Banco Central o al Tesoro Nacional. ¿Para qué se lo iban a prestar al sector privado? Nosotros llegamos entonces con un crédito medido como porcentaje de producto de apenas 3,5 puntos. ¿Sí? Hoy estamos en un nivel bastante más alto, de 11,7, pero lejísimos de donde podemos estar. Y esto es fundamental, porque sin crédito un país no puede crecer. Sin crédito un país no puede crecer. Sin crédito una familia no puede desarrollarse. No puede ser, como dice un amigo, que sigamos estando en un país donde uno se puede comprar una licuadora en 24 cuotas y tiene que pagar un departamento cash.
No puede ser más eso. La diferencia entre un país desarrollado y nosotros, en gran medida, está dada por el crédito. Cualquier estudiante en un país desarrollado sale de la facultad y solamente por conseguir trabajo tiene crédito para comprarse un auto y un departamento. Acá, al mismo nivel de capacitación y demás, tenés que trabajar 40 años y ver si te va bien para ver si se puede. Por eso los jóvenes se iban. Por eso los jóvenes se iban. Y por eso ahora están volviendo. Porque volvió el crédito. Volvió el crédito hipotecario, hoy volvió la esperanza. ¿Sí? Volvió la esperanza. Y está retomando la confianza también. Y esto es fundamental. La esperanza y la confianza. Porque, déjenme decirles una cosa más, que a mí me preocupa como ministro. Yo no tengo ninguna duda de que nos va a ir bien, sépanlo, ninguna. Ahora, me dicen que, me preguntás qué me preocupa, y la velocidad de la recuperación. Yo sé que tenemos potencial para estar creciendo al 9%. Sin la más mínima duda, 9, 10. Argentina podría crecer al 8, 9, 10% por los próximos 6 años. Se van todos los impuestos si Argentina crece al 9-10% por los próximos 6 años. Solamente con que esto pasara en 1 ya se irían las retenciones y el impuesto a los débitos y créditos. Entonces, la velocidad, la pendiente de esa recuperación también es importante. Por eso, cuando hablamos de heterogeneidad, la forma en que ustedes reaccionen a esto hace una diferencia enorme. Aunque ustedes piensen que no, que son solamente una personita, la sumatoria de todas sus decisiones hace que este país, pero salga fuertemente adelante y empecemos ese, digamos, camino que ya arrancamos y que nos gustaría profundizar mucho más, que es el de camino de baja de impuestos, baja de regulaciones y demás. Tenemos que terminar de comernos el cuento que para ser competitivo hay que devaluar. Yo realmente encuentro patético ya a la gente que dice eso, lo digo con todas las letras, porque la verdad me parece casi que le están tomando el pelo a la gente. No sé si lo hacen porque les pagan o, como dice el presidente, por desconocimiento. Uso otra palabra de él, pero digo... realmente esa es la propuesta que tienen como economistas, un país que devaluó en los últimos 25 años la moneda de 1 a 1.400. ¿En serio la solución es devaluar? Me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo a todos. Así que no, el modelo nuestro claramente es mejora de la productividad por las buenas razones, porque vamos a bajar impuestos, porque confiamos en que las provincias, cuando recaudemos más, van a bajar ingresos brutos. Vamos a tener que meter bastante presión para que se bajen las tasas municipales, pero todas estas cosas son importantes. Y ahí también les paso un mensaje. Nosotros nos juntamos mucho con todas las cámaras. Ustedes saben que yo tengo una batalla con las tasas municipales, pero me gustaría que no me dejaran solo en esto, porque si no es muy difícil. Y la realidad es que yo muchas veces me encuentro, el otro día no, hace más o menos un mes y medio estábamos con la industria automotriz ellos pidiéndome si le podía bajar el último 2% que tenemos cobrándoles de retenciones. Ahora, ¿saben de sus exportaciones cuánto representan ingresos brutos y tasas municipales? 4 veces eso. Entonces, yo me encuentro peleando, buscando hasta el último centavo, a ver cómo les puedo bajar ese 2% y los otros le están cobrando 4 veces más. En algún punto te sentís un poco boludo porque decís... bueno, pero no es fácil para las provincias porque ingresos brutos hoy representa casi el 80% de su recaudación, pero tenemos que entender todos que es un impuesto, es el peor impuesto posible. Hablando de industria,
los de la industria automotriz mismo me contaban que dentro de la cadena ellos deciden algunas veces, en algunos tramos de la cadena, importar porque les es más barato que producirlo acá por la carga de ingresos brutos. Entonces, fíjense a la paradoja a la que estamos llegando. Entonces, digo, es un ingreso, es un impuesto tremendamente distorsivo que por supuesto tenemos que bajarlo y, como digo, digamos, la forma más fácil de hacerlo, más allá de la necesidad de ajuste que pueda hacer cada gobernador, es creciendo. Entonces, en la medida que nosotros crezcamos y la recaudación crezca, nosotros vamos a poder decirle a cada gobernador, y los gobernadores esperemos a los intendentes, muchachos, lo que es aumento de recaudación se destina a baja de impuestos, porque si no es mucho más difícil. Bueno, ¿qué más entonces estamos haciendo? Estamos haciendo muchas cosas más. Tenemos todos los proyectos presentados para el RIGI. Estas inversiones son, para el nivel argentino, son exorbitantes. Estamos hablando de ya 13 proyectos aprobados por 27.000 millones de dólares, pero además hay 22 proyectos más que suman casi 50 y pico mil millones de dólares adicionales. Todas estas inversiones ya son, digamos, decididas, ¿sí? O sea, esta es, digamos, plata que ya va a empezar a entrar ahora y que están en los diferentes rubros. Por supuesto, minería, petróleo y gas a la cabeza, también va a haber en infraestructura, en siderurgia. También estamos haciendo todas las licitaciones de las concesiones viales. Cuando hablábamos también de que la realidad es heterogénea, no mencioné, por ejemplo, este caso, que es, hay industrias que hoy por ahí no están floreciendo, pero que van a ser un motor de crecimiento importante en los próximos meses. La construcción es estamos viendo una incipiente recuperación, pero ahora empieza mucho más fuerte todo lo que es construcción. A partir de junio ya van a estar en funcionamiento las obras de los 9.000 kilómetros estos que estamos licitando, que son 9.000 kilómetros por donde circula el 80% del tránsito. Pero además, a partir de junio, estamos haciendo los análisis de factibilidad y los costos, pero vamos a estar licitando 12.000 kilómetros adicionales entre rutas que vamos a hacer doble mano paso, no sé cómo se dice, paso alternativo, otras que vamos a estar también rehaciendo y esos son 12.000 kilómetros más. O sea, el mapa de lo que va a ser las rutas argentinas para el final del mandato, créanme, va a parecer que estamos en otro país. Así que esto va a ser un cambio. Porque también lo que estamos haciendo es, le estamos dando además rutas a las provincias que hoy tienen presupuesto que nosotros no, y ellas se están haciendo cargo de ponerlas en funcionamiento. Específicamente en el caso de Santa Fe le estamos dando la A012 y estamos negociando también financiamientos con la CAF para más proyectos que la provincia necesita para el desarrollo del puerto y demás. Así que sé que es una buena noticia para ustedes en particular, pero es una gran noticia para nosotros y para el país. Y la semana pasada estuve también con la gente de COFCO,
que me decía que la semana pasada salió el primer buque con trigo, y esta semana por primera vez están embarcando el primero de maíz. El potencial del agro es fenomenal. Todas estas obras son importantísimas, son necesarias. Estamos en un muy buen diálogo con las provincias y las estamos ayudando, y ellos también están poniendo su parte para poder realmente mejorar sustancialmente y de largo plazo lo que es toda la infraestructura. Así que hay muy buenas noticias por el próximo año y medio de todo esto que vamos a estar haciendo y licitando. Además, vamos a estar licitando el Belgrano Cargas, que también para ustedes es importantísimo. Las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín. Vamos a estar vendiendo Transener. Vamos a estar concesionando Futaleufú. Salieron los pliegos de Intercargo. Sale próximamente, creo que fin de abril, los pliegos de AISA. Vamos a hacer un montón de cosas. Como digo, nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos ni conformes con lo que hicimos. Sabemos que hay un montón más para hacer, pero como dije en Nueva York, cuando me preguntan ahora cuál es el mayor riesgo, les pido que lo vean ahora por primera vez del otro lado. El mayor riesgo ya no es más lo que puede salir mal. El mayor riesgo es que alguno de ustedes se pierda la oportunidad de invertir en el país al que mejor le va a ir por los próximos 30 años. Muchas gracias.